Buenas noches, nosotros somos el grupo número F, conformado por los integrantes que se muestran en pantalla. Los temas que nos tocará hablar a nosotros es sobre la ley de titularización de activos y el mercado de divisas y tipos de cambio. Bueno, la Ley de Titularización de Activos, más conocida por sus siglas LTA, entró en vigor en diciembre de 2007. Establece el marco legal para la creación y operación de instrumentos financieros mediante los cuales se pueden convertir ciertos activos en valores negociables. La titularización de activos permite a las empresas y entidades financieras obtener liquidez al transferir ciertos derechos o flujos futuros generados por sus activos subyacentes. En el año 2018 se introduce una reforma de ley que permite titularizar bienes inmuebles, ya como elementos clave de la ley de titularización de activos. Tenemos en primer lugar el fondo de titularización. La ley crea un vehículo especial llamado fondo de titularización que tiene la función de adquirir ciertos activos que generan flujos futuros. Por otro punto, este fondo es una entidad jurídica independiente, cuya función principal es recibir los activos que sean titularizados y emitir los valores respaldados por estos activos. Dicho esto, tenemos el fondo de titularización. La independencia patrimonial. El fondo de titularización es un patrimonio independiente, tanto del originador, quien cede los activos al fondo, como de la sociedad titularizadora, que administra el proceso de titularización. Esta independencia patrimonial es clave para garantizar la protección de los inversionistas y la transparencia en las operaciones. Siempre dando seguimiento a los elementos claves de la ley de la titularización de activos, nos enfocamos en aquella participación donde es alicuotas sin recurso al originador. Tenemos que estos son donde los participantes son aquellos valores financieros que los inversionistas pueden adquirir. Y los inversionistas, como bien se sabe, tienen el derecho de recibir los flujos de efectivo que estos mismos van generando por los activos de fondo. Es decir, que aquellos activos de fondo, que pueden ser préstamos, como una hipoteca, entre otros, empiezan a generar ingresos y estos ingresos son distribuidos a los tenedores de las participaciones. Como bien lo dice la presentación, esas están respaldadas por aquellos valores que los inversionistas van comprando. Luego, como seguimiento, tenemos que cuando no hay un recurso al originador, es un aspecto que es muy importante, ya que esas participaciones son las que significarían que los inversionistas no pueden exigir pagos o reclamar activos del originador, ya sean aquellos casos donde el flujo de efectivo generado por los mismos activos no sean suficientes para cumplir todas las expectativas o todo lo que se planeaba recibir de las mismas inversiones que se habían hecho. Estos riesgos son más simples, pero recaen completamente sobre el desempeño de los activos del fondo que se han utilizado. Y la última que tenemos sería la reforma de la ley en el 2018 como uno de los elementos más importantes, ya que esa ley en El Salvador fue implementada para representar un cambio significativo, siempre en el margen que permite regular aquellas operaciones dentro del país. El objetivo principal que tenía esta reforma era expandir, flexibilizar aquellos activos que podían ser titulizados, abriendo aquellas oportunidades para el financiamiento de proyectos como para siempre atraer inversionistas que estuvieran interesados en los instrumentos. La ampliación de estos activos titulizables era cuando ya íbamos a permitir que aquellos bienes inmuebles que ya están construidos, antes de esta modificación, la ley les restringía la titularización únicamente a estos activos, ya que no iban a ser elegibles. Esto limitaba las opciones para los desarrolladores y a los inversionistas en bienes raíces. Pero ¿de qué manera fue la que vino a impactar esta reforma en el país? Esta reforma en el país se volvió más atractiva y accesible para el sector inmobiliario. Aquellos propietarios que tenían bienes inmuebles construidos pudieron acceder a fondos mediante la titulización, lo cual ayuda a movilizar el capital y también les permitía que se impulsaran tanto el desarrollo de nuevos proyectos como mejorar siempre la liquidez. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre la titularización de bienes inmuebles construidos. Como sabemos, la titularización de inmuebles es el proceso financiero que consiste en transformar bienes raíces en valores negociables en el mercado de valores. El objetivo de esto es obtener liquidez y reducir los costos financieros.
En El Salvador, la ley se establecía que se podía realizar una titularización de bienes que se encontraran en proyectos de construcción y que cumpliese con los requisitos de que estos fueran valorados por peritos inscritos en la superintendencia o por entidades cuyos registros sean reconocidos por la superintendencia. También se establecía que estuviesen asegurados contra riesgos tales como incendios, terremotos e inundaciones. Pero en el 2018 hubo una reforma a la ley y se nombró Ley de Titularización de Bienes Inmuebles Construidos. Este apartado permite que pudieran titularizarse bienes ya construidos como propiedades comerciales, residenciales o industriales. Esto permitió que los desarrolladores inmobiliarios, las instituciones financieras y otros actores puedan accesar a nuevas formas de financiamiento. También permitió que la ley o el alcance de la ley se ampliara, ya no solo permitiera que se titularizaran bienes en proceso de construcción, sino también aquellos que ya estuvieran terminados. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de titularización que hay en el mercado. Empezamos con el organizador, que es la persona propietaria de los bienes que se pondrán en el proceso de titularización. Aquí entran bienes activos que pueden ser intangibles o los bienes, los cuales van a entrar en el proceso de titularización. Estos bienes o estos activos que van a entrar en el proceso pasan a ser parte del fondo de titularización, que es este fondo es el patrimonio que se encuentra integrado por activos y pasivos resultantes del proceso de titularización. Aquí, básicamente, es un patrimonio independiente al que puede obtener la empresa titularizadora y al del organizador. Estos activos que pertenecen o lo que se encuentra en el fondo tendrán como propósito principal generar los pagos de los valores emitidos contra el mismo. Y el fondo no es considerado como una persona jurídica. Tenemos los tipos de activos que se pueden titularizar, que es el flujo de efectivo y los bienes inmuebles. En el flujo financiero se trata o se pueden considerar activos que generan flujo de efectivo y también se puede encontrar la venta de derechos sobre flujos futuros en el mercado de valores. Luego tenemos los inmuebles, que básicamente consiste en la emisión de títulos valores sobre patrimonios autónomos constituidos con bienes inmuebles, los cuales deben ser evaluados y se realiza un estudio de título y tienen una póliza de seguros por la ocurrencia de un evento o un siniestro. Ahora seguimos con el proceso de titularización. Este se encuentra principalmente, iniciamos con la estructuración de la emisión, el modelo financiero, contratos y paquetes regulatorios. Aquí la estructuración de la emisión es el proceso de diseñar la estructura óptima de una emisión de valores con el objetivo de satisfacer las necesidades del sistema del financiamiento. Este debe de cumplir con los reglamentos y normativas establecidos por la superintendencia. Luego esta emisión, o luego una vez pasado eso, se manda a la calificadora de riesgo, quien emite una calificación a través de su comité de calificación. Luego pasa a la superintendencia del sistema financiero, quien autoriza la emisión del acento registral, el cual permite o da ya hecho la emisión del título de valor que se está realizando en base a un activo inmobiliario o por un flujo de financiero. Luego viene a pasar a la bolsa de valores, donde se inscribe y se coloca. Durante este proceso, en la estructuración de la emisión, se tarda aproximadamente, dura 2 semanas. Pasa a la calificadora de riesgo, pasan 4 semanas. En la superintendencia y su autorización llevan a ser 3 semanas. Y la bolsa de valores termina siendo o se lleva 1 semana. Esto es lo que conlleva el proceso de titularización, los tipos de titularización del mercado y lo que establece la nueva reforma a la titularización de bienes inmuebles construidos. A continuación iría mi compañero con el siguiente tema. Mi nombre es Kenia Vázquez y les voy a hablar sobre las ventajas de la titularización de activos. Una de las ventajas de la titularización de activos es el acceso a la liquidez, ya que permite que las empresas tengan liquidez inmediata al convertir activos que generan flujos futuros, como préstamos, hipotecas, cuentas por cobrar, en instrumentos financieros renegociables. Otra ventaja es la diversificación para los accionistas. Los accionistas pueden diversificar su portafolio al invertir en productos respaldados por una variedad de activos. Otra ventaja es la mejora de la transparencia. El proceso de la titularización de activos y la creación de fondos independientes permite que el accionista pueda evaluar maneras más claras en el mercado asociado a los activos financieros. Les voy a hablar un poco sobre los riesgos y desafíos de la titularización de activos.
Uno de los riesgos es del mercado, ya que los instrumentos financieros emitidos pueden verse afectados por las fluctuaciones en los mercados financieros y la oferta y la demanda de los valores titularizados. Otro riesgo es del incumplimiento, ya que si los activos titularizados como préstamos, hipotecas, no generan los flujos esperados, los inversionistas pueden enfrentar pérdida, ya que la titularización no ofrece recursos contra el originador. Riesgo regulatorio. Los cambios en la legislación o en el mercado regulatorio pueden afectar la viabilidad de la titularización de ciertos activos o alterar los términos o condiciones de los procesos. En conclusión, podemos decir que la titularización de activos en El Salvador es una herramienta financiera poderosa, ya que puede generar liquidez y financiar proyectos. En la reforma del año 2018 permitió que la titularización de bienes inmuebles ya construidos se adaptara a nuevas necesidades del mercado inmobiliario y ampliara la posibilidad de acceso a mucho financiamiento. Hola, mi nombre es Jacqueline Granadeño. Vamos a continuar con la presentación. Ahora vamos a hablar sobre el mercado de divisas y su tipo de cambio. ¿Qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas, o también conocido como Forex, es un mercado global y descentralizado en el que todo tipo de operadores pueden negociar sus monedas. Su origen moderno viene del patrón oro del siglo XIX y de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y puede mover billones de dólares en un día. Este mercado es el más grande y líquido del mundo, con un volumen de transacciones diarias que supera los 6 billones de dólares. ¿Cómo funciona el mercado de divisas? Se basa en la compraventa de divisas, donde los participantes buscan obtener beneficios, aprovechando las variaciones en las tasas de cambio. En este mercado, las divisas se negocian en pares, como la compra y venta de dólares a pesos o viceversa. Cada par representa la relación entre dos monedas, indicando cuántas unidades de una moneda se necesitan para comprar una unidad de la otra. Algunos de los factores por los cuales cambian los precios de las divisas son eventos económicos. Y cuando hablamos de un evento económico, son sucesos o anuncios claves que ocurren en una economía que tienen un impacto directo en los mercados financieros, incluyendo el mercado de divisas. Por ejemplo, anuncios de tasas de intereses de los bancos centrales, informes de empleo, pronósticos de crecimiento y expectativas económicas. Otros factores son políticos y sociales, que también tienen un impacto significativo en los precios de las divisas en el mercado forex. Estos factores pueden afectar la estabilidad económica y la confianza de los inversores. Algunos de ejemplos de los eventos políticos y sociales son estabilidad política, elecciones y cambios de gobierno, tensiones geopolíticas, demografía, protestas sociales, expectativas de cambio económico, cambios climáticos y desastres naturales. Otro factor importante es la oferta y la demanda, que en la oferta y la demanda, pues sabemos de que en cada uno de estos mercados, las personas que ofertan, tanto las que venden como las que compran, pues ellos hacen sus ofertas. Y esto pues es fundamental, ya que determina el precio en el mercado de las divisas, y al igual que en cualquier otro mercado. Siguiente. Algunas de las características de los mercados de divisas son la descentralización del mercado. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de que el contexto del mercado financiero en particular no es un edificio, ¿verdad? Sino que es una ubicación descentralizada, además de que es un órgano que no se regula por una sola persona, sino que en ese mercado pues lo regulan las tasas de intereses o la oferta y la demanda. También tenemos que opera pues las 24 horas. En este mercado de divisas, a diferencia de cualquier otro mercado, pues se trabaja las 24 horas, los 5 días de la semana, y las personas interesadas pues se pueden conectar desde cualquier lugar y pues a cualquier hora, ¿verdad? Para lograr hacer sus movimientos o hacer la compra y venta. Otra característica es la liquidez.
ya que es un mercado el más líquido del mundo. Aquí en cualquier momento, tanto el vendedor está dispuesto pues a vender si cumple con lo que él está exigiendo y pues el comprador también tiene la liquidez de comprar en ese momento, ¿verdad? Llegando a acuerdos pues entre los diferentes compradores y vendedores. Se venden pares de divisas, como ya lo habíamos visto, pues aquí se compran monedas, ¿verdad? Se cambia una moneda por otra y son pares de divisas, de dólares a euros o de euros a dólares. Y el último es que hay varios participantes entre bancos, inversionistas, personas individuales, agentes del gobierno. En este mercado de divisas, pues no solamente hay un tipo de personas, no hay un tipo de gobierno, hay muchas personas involucradas de diferentes instituciones que están interesadas pues en comprar o vender, ¿verdad? En este tipo de mercados. Gracias. Lo cual es que el mercado de divisas no tiene una ubicación física centralizada. Tenemos otra característica que sería la operación durante las 24 horas. El mercado de divisas opera de manera continua durante estas 24 horas, durante 5 días en la semana. Y además tenemos la característica de liquidez, que significa que estos mercados eh, tienden a ser los más líquidos del mundo, lo que significa que hay una gran cantidad de compradores y vendedores. Tenemos pares de divisas. Las transacciones en el mercado de divisas implican la compra o venta de par de divisas. Y como último tenemos participantes diversos, lo que involucra a distintos participantes como bancos, instituciones financieras, gobiernos, corporaciones y traders individuales. Aquí tenemos lo que serían los participantes del mercado de divisas. Tenemos bancos que actúan de manera propia o en función de las necesidades de sus clientes. También tenemos a las empresas que pueden ser multinacionales, grandes empresas, pymes o inversores institucionales como aseguradoras y gestores de activos. Los gobiernos también participan activamente en el mercado de divisas a través de sus bancos centrales, desempeñando un papel clave en la gestión de transacciones y la regulación. También tenemos traders, funcionan como intermediarios entre entidades financieras y particulares, y como último los particulares, que serían individuos que acuden al mercado de divisas por razones transaccionales. Y, y también tenemos el tipo de cambio, que serían los primeros tres, que son el sistema de tipos de cambios fijos, donde el precio de una moneda se fija respecto a otra, a una cesta de moneda o respecto a un metal precioso como el oro. Tenemos un sistema de tipo de cambio flotante, donde el precio de una moneda respecto al resto se forma por la libre oferta y demanda del mercado, y por lo tanto se dice que la flotación de una moneda es limpia, variabilidad en precio. Y tenemos sistemas de tipos de cambios semifijos o mixtos con bandas, donde el precio de una moneda ve limitada su variabilidad o libre fluctuación, estableciéndose unos límites concretos. Mi nombre es Joaquín Rivas. Vamos a hablar de los tipos de cambio y sus características. Las características del tipo de cambio del sistema flotante es que tiene apreciación y depreciación. La apreciación consiste en la ganancia del valor de una moneda respecto a otra. Por ejemplo, el euro cuando se aprecia respecto al dólar, cuando su valor pasa de 1.06 dólares a 1.07 dólares por euro. El caso contrario es la depreciación, cuando la moneda pierde valor respecto a otra. Por ejemplo, el caso anterior, el euro se aprecia, mientras que el dólar se deprecia. ¿Por qué? Porque hay que entregar más unidades de dólares por euro. Sistema de tipos fijos o semifijos. Este se caracteriza por devaluación y revaluación. En la devaluación es la pérdida del valor de una moneda, pero en este caso es por decisión de un banco central. Y la revaluación es la ganancia del valor de una moneda igual por la decisión del banco central. Un ejemplo de estos es la devaluación. Por ejemplo, la decisión del Banco Central de China de devaluar su moneda en agosto del 2015. Y otro ejemplo es la decisión del Banco Central de Suiza, que decidió abandonar su suelo del franco suizo respecto al euro, que había establecido en septiembre de 2011. Ventajas del mercado de divisas.
Una de las ventajas es la alta liquidez porque permite comprar y vender divisas rápidamente sin afectar los precios significativamente. Es acceso global y horario extendido, porque se pueden operar 24/7, lo que le ofrece flexibilidad para traders de todo el mundo. Diversificación. Permite invertir en distintas monedas, lo que ayuda a gestionar el riesgo, porque si una moneda cae su valor, no tenemos el riesgo de que vamos a perder completamente nuestra inversión porque podemos invertir en dólar, en euro o en yenes. Potencial de apalancamiento. También algunos brokers ofrecen apalancamiento, aumentando las posibilidades de ganancias. Y así también los riesgos, porque si nosotros tenemos $100, podemos generar ganancias con esos $100, pero el broker nos permite, ok, si tienes $100, yo te puedo dar hasta 10 veces tu valor. Claro, si nosotros ganamos, es, es bueno porque aumenta nuestra ganancia, pero si perdemos, también le vamos a deber más al broker. La pérdida va a ser mayor. Desventajas del mercado de divisas. Una de las desventajas del mercado de divisas es la alta volatilidad. La variación constante en los precios implica riesgos significativos, dependencia de factores externos. Las divisas están afectadas tanto por eventos políticos como por eventos económicos. Riesgo de apalancamiento. Aunque aumenta el potencial de ganancias, como lo habíamos mencionado, también puede generar grandes pérdidas. Muchas gracias.